tal, queridos alumnos? En esta oportunidad voy a explicarles este hermoso tema, el reino fungi. Voy a invitarles a hacer una oración para poder iniciar y pedir la dirección del Espíritu Santo. Eterno Dios que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que nos das y porque tú siempre estás presente en medio de las circunstancias difíciles en las que estamos viviendo. Te pedimos de que a pesar de todo podamos seguir estudiando tu hermosa naturaleza y aprender cada vez más acerca de ti. Acompáñanos, Señor, en el nombre santo de tu Hijo amado Jesús. Amén. El reino fungi no siempre fue llamado así, no siempre fue considerado de esa forma, y es más, no se le catalogaba a estos seres vivos que conforman parte de este reino. No siempre fueron llamados dentro del reino fungi, no siempre fueron estudiados dentro de este reino. Antes de empezar con el tema, me gustaría poder darle lectura a ese texto bíblico. Nehemías capítulo 9, versículo 6 dice lo siguiente: solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos, y el ejército de los cielos se postra ante ti. Nehemías reconoce de que Dios es el creador de todo lo que nosotros conocemos, de todo lo que nosotros vemos. Y este reino, el reino fungi, no es la excepción. Dios también creó a estos maravillosos seres vivos. Tenemos aquí el índice de lo que vamos a ver durante esta sesión. Vamos a ver un poco de historia, algunas características, la estructura general de estos seres vivos del reino fungi. Vamos a ver su nutrición, la clasificación, la reproducción y la importancia de estos seres vivos en nuestro ecosistema. Entonces, veamos un poco de historia. Robert Whittaker, él propuso que la clasificación de los organismos se debería agrupar en 5 reinos. Y él propuso el reino monera, el protista, el fungi, el planta y el animal. Antes de Robert, los hongos estaban incluidos dentro del reino planta, pero él empezó a ver características especiales en estos seres vivos que demostraban de que ellos necesitarían un reino aparte, necesitarían un reino diferente para poder ser estudiados. Es por eso que él propuso el reino fungi. Tenemos aquí a Alexander Fleming. ¿Por qué he colocado a este personaje? Porque él logró estudiar cómo actúa la penicilina con respecto a las bacterias. Es por eso que de esta bacteria es donde nace la sustancia conocida como penicilina. De estos hongos es de donde nace esta penicilina, y Alexander Fleming no descubrió la penicilina, pero sí descubrió cómo actúa en contra de estas bacterias. Es por eso que hoy en día nosotros tenemos antibióticos, y esos antibióticos descubiertos por este gran científico militar ayudaron mucho en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos a ver algunas características de estos hongos. Primera característica es que estos van a presentar una célula eucariota. Toda célula eucariota va a presentar una membrana nuclear definida. Y algo interesante es que la pared celular va a tener quitina, que es una sustancia que se encuentra en las conchas de los cangrejos. Es una de las sustancias que ayuda a que esta estructura pueda ser dura. Estos hongos, para poder vivir, necesitan ambientes húmedos, necesitan un lugar húmedo y no con mucho sol, debido a que la radiación del sol, el calor del sol, sabemos que evapora el agua. Entonces ellos no pueden vivir en lugares muy iluminados. Otra característica es que estos hongos son saprófagos. ¿Qué son saprófagos? Van a alimentarse de materia orgánica en descomposición. Otra característica que podemos ver en los hongos es que ellos son heterótrofos. Y esta fue una de las características que llamó mucho la atención de Robert. Es por eso que él dijo, los hongos no pueden estar dentro del grupo del reino planta, porque los hongos son heterótrofos. Las células no pueden fabricar su propio alimento, no tienen cloroplastos, no tienen clorofila, no pueden realizar fotosíntesis. Es por eso que estos hongos necesitan un reino particular que hable acerca de sus
de sus características. Vamos a hablar un poco acerca de la estructura de estos hongos. Aquí tenemos una célula fúngica. Como ya habíamos dicho, el núcleo de estas células es un núcleo definido. Dentro de este núcleo se va a encontrar el ADN. Es por eso que el reino fungi va a pertenecer al dominio que nosotros conocemos hoy en día como dominio Eukarya. Como toda célula va a tener una vacuola, retículo endoplásmico liso, rugoso, va a presentar centrosomas, va a tener también el aparato de Golgi, pero en su pared celular va a presentar la quitina. Algo interesante y algo que yo quiero resaltar es que las células de los hongos no tienen cloroplastos. Y esto grábatelo muy bien. No tienen cloroplastos, por lo tanto no van a poder realizar fotosíntesis. Entonces, cuando hablamos de las estructuras generales, vamos a decir lo siguiente. Las hifas son conjuntos de células que van a conformar filamentos cilíndricos. Y estas células van a estar revestidas por la pared celular. El conjunto de estas hifas va a dar como resultado al micelio. Aquí nosotros podemos encontrar estas hifas. Hay hifas que van a presentar un septum, van a presentar tabique y otras que no van a presentar tabique. Entonces, luego más adelante cuando veamos la clasificación de los hongos, vamos a poder ver cómo son las características de cada uno de los grupos que vamos a presentar que se encuentran dentro del reino fungi. Aquí tenemos el micelio, que es el conjunto de hifas, y este conjunto de hifas van a dar como resultado al hongo. Aquí vamos a observar en esta imagen que esas hifas van a empezar a agruparse. Esa agrupación se le va a denominar micelio, y al micelio en sí se le va a llamar hongo. Entonces, esas son las estructuras generales que podríamos hablar sobre estos honguitos. Nutrición. Vamos a hablar de cómo estos hongos se nutren. Estos hongos tienen las siguientes formas de nutrición. Aquí les presento el pan de indio. Es un hongo del tipo parásito. Estos hongos van a crecer en los árboles, en algunas hojas, y van a alimentarse del ser vivo. Se van a alimentar. Lo importante que podemos resaltar aquí es que estos hongos, debido a que son parásitos, pueden llegar a matar al árbol. Y obviamente si matan al árbol, como ellos tienen un tipo de alimentación parásita, si el árbol deja de vivir, ellos también dejan de vivir. Pueden introducirse dentro de las capas de este árbol, o también pueden establecerse en la superficie de este árbol, en cualquiera de estos dos lugares. Tenemos también a los hongos saprófagos, o también llamados saprófitos. Estos van a alimentarse de materia orgánica en descomposición. Esos troncos a veces que están muertos, que caen al bosque y que ya dejaron de vivir, en esos hongos, en esos troncos, los hongos empiezan a crecer y se empiezan a reproducir, se empiezan a alimentar, se empiezan a desarrollar. A esos hongos se les denomina saprófitos porque se alimentan de materia que se está descomponiendo, que está muriendo. Hay otro tipo de alimentación que tienen esos hongos, que son los micorrizógenos. Estos van a hacer una simbiosis. Hay una simbiosis entre el hongo y la raíz del árbol. Esa unión va a permitir de que los dos sean beneficiados. ¿Por qué? Porque el árbol le va a brindar al hongo de glucosa, y el hongo va a brindarle a las raíces del árbol agua y minerales. Los dos van a ser beneficiados. De igual forma ocurre con los líquenes. ¿Qué es un líquen? Un líquen es la fusión de un hongo y una alga. Cuando estos dos se unen, hacen una simbiosis, entonces se le va a considerar como un solo organismo. Y esta unión va a beneficiar tanto al alga como al individuo, como al hongo, perdón.
Seguimos, vamos a hablar entonces de la clasificación de estos hongos. Vamos a hablar de 4 grupos. Les voy a presentar a 4 grupos. Vamos a ver primero los zigomicetos. Aquí tenemos en la imagen al famoso Rhizophus nigricans. Este es el moho negro del pan. Cuando a veces encuentras un pan por ahí escondido, debajo de la mesa, está guardado por ahí, y ves que el pan está todo negro y le pasas el dedo y como hay un pequeño polvillo ahí, ese es el Rhizophus nigricans, ese es el moho negro del pan. Este tipo de hongos se van a reproducir a través de cigosporas. Van a tener en la parte de la cabeza, van a estar conformados por un filamento y una cabeza, y la parte de la cabeza va a denominarse esporangio. Tenemos a otro grupo. Este otro grupo son los ascomicetos. ¿Cuáles son las características de estos ascomicetos? Ahí en la imagen te he colocado al hongo de copa. ¿Por qué ascomicetos? Porque van a tener la siguiente característica. Ellos van a presentar ascas, y dentro de esas ascas ellos van a tener a las esporas, y ahí es donde se van a desarrollar estas esporas y van a empezar a viajar por el aire para encontrar un medio óptimo para vivir. Otro grupo que podemos encontrar aquí, o que les voy a presentar, son los basidiomicetos. Tenemos por ejemplo el champiñón común. ¿Por qué basidiomicetos? Porque las esporas van a estar o se van a producir dentro de un órgano llamado basidio. Estos basidios van a dar como origen a estas basidioesporas, y ahí tenemos pues las partes del hongo, ¿no? El sombrero, el anillo, el pie y la volva. Seguimos y vamos a hablar de los deuteromicetos. ¿Cuál es uno de los representantes de estos hongos? El penicillium. Una de las características de estos hongos deuteromicetos es que se les denomina imperfectos. ¿Por qué imperfectos? Porque se desconoce su reproducción sexual. Los hongos, vamos a ver más adelante cuando hablemos de su reproducción, todos los hongos tienen una fase sexual y una fase asexual, pero en los deuteromicetos la fase sexual se desconoce. Es por eso que se les denomina de esta forma, hongos imperfectos. Vamos a encontrar 2 géneros aquí, el género Aspergillus y el género Penicillium. De este género, algunas especies de Penicillium van a producir este antibiótico, la penicilina. También el Aspergillus se emplea para elaborar el ácido cítrico, y otros hongos dermatofitos que habitan también en la piel humana. Tenemos como por ejemplo el Trichophyton, que ocasiona el pie de atleta. Y ahí tenemos estos esporangios donde van a producirse estas esporas. Y esto es lo que podríamos hablar acerca de la clasificación de estos seres vivos, en este caso los hongos. Vamos a ver su reproducción. Como ya les mencioné hace un momento, estos hongos van a tener 2 fases. Van a tener una fase sexual y una fase asexual. En este caso, la fase asexual va a dar como origen al hongo, a este sombrerito, a esta seta. Va a dar como origen estos basidios que se van a encontrar dentro de este sombrero. Van a dar como origen a estas esporas. Estas esporas van a caer en un medio húmedo, en un medio propicio, y van a empezar a desarrollarse. Una vez que estas hifas se van a empezar a desarrollar, va a ocurrir o se van a formar los gametangios, donde se unen sus 2 hifas opuestas y empiezan a compartir sustancias. Hay una fusión de estas células, hay una fusión de núcleos. Es por eso que esta fase se le llama fase sexual, donde se va a generar una espora haploide y una espora diploide, perdón. Y una vez que se forma esta espora, se empiezan a liberar estas esporas que se encuentran dentro del esporangio. Se liberan estas esporas y empiezan a crecer estos hongos. Y así es como se completa el ciclo. El hongo va a representar a la parte asexual, y estas hifas van a representar a la parte sexual. Seguimos avanzando y vamos a ver la importancia del reino fungi. Aquí te he presentado a este honguito que es el Rhodotus palmatus.
Él se va a encontrar en todo lo que es el hemisferio norte. Ustedes pueden observar ahí unas gotitas dentro de todo ese pie de este hongo. Esas gotitas van a ayudar a desintegrar las moléculas y la materia orgánica, la van a descomponer. ¿Para qué? Para poder facilitar la absorción. Recuerden de que las células fúngicas o dentro de la célula fúngica no se puede llevar a cabo la digestión. Ellos tienen una digestión externa. La digestión de ellos se da fuera de las células. Este líquido es vertido en esa zona y que permite la descomposición de las moléculas, y esas moléculas, una vez descompuestas, son absorbidas por el hongo. Ahora, la importancia de estos hongos es que son descomponedores y van a permitir de que esta materia que está muriendo vuelva a formar parte del suelo. También debemos tener mucho cuidado con estos hongos porque vamos a presentar hongos tóxicos o venenosos. Por ejemplo, aquí te he colocado la Amanita phalloides. Esta también conocida en español como oronja verde, canaleja, hongo de la muerte, oronja mortal o cicuta verde. Hay algunos personajes que han muerto por este famoso veneno, el veneno de la cicuta. Puede ocasionar muchos desórdenes dentro de nuestro sistema, paros cardíacos, paros respiratorios, tantas cosas que pueden ocurrir y que pueden causar la muerte del ser vivo. Algunos causan la muerte, otros no tanto, ¿no? Otros pueden causar una reacción alérgica, pero no pasa a mayores. Muy bien, esta ha sido una presentación. Espero que te ayude la información que te he compartido. Recuerda que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Que el Señor te bendiga.